Buenas tardes, shalom a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Estamos para comentar la parashá número 14, Vayera, y me mostré. Bueno, estamos a 3 de Shvat del 5784, acabamos de iniciar este mes, y estamos a 13 de enero del 2024 en el calendario secular. La porción de la Torá es Shemot 6.2 a 9.35. Y bueno, vamos a hacer comentario de la parashá que usted leyó durante la semana, de esta porción bíblica. Y bueno, vamos a hacer el resumen que hacemos comúnmente de lo que vimos en esta parashá. Primeramente, el Eterno reafirma que sacará a Israel. Como vimos en la parashá anterior, Dios le habla a Moshe, le hace el llamado a Moisés y le dice que va a sacar a su pueblo Israel de la esclavitud. Y entonces recuerdan que Moshe puso algunos pretextos. Él dice, no, yo no voy, soy tardo para hablar, no me puedo, no puedo hablar correctamente. Y entonces el Eterno le dice, no te preocupes, va a ir Moisés, a Aarón, tu hermano, y él va a hablar por ti. Y de hecho en esta porción lo reafirma. Ahorita lo vamos a ver, que es en el capítulo 7, versículo 1. De hecho le dice, él va a ser tu profeta. Bueno, entonces el Eterno primeramente reafirma que sacará a Israel de la esclavitud. Le vuelve a decir, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Luego se mencionan los linajes de Reubén, de Shimón y de Leví. Luego Adonai envía a Moshe a Aarón a hablar con Faraón. Perdón. Luego Adonai pone a Moshe como amo. Vamos a profundizar más adelante esto, porque aquí dice amo, la Biblia hebrea dice como señor, como amo, como señor. Y la Reina Valera y algunas otras traducciones no le dice como señor, le dice como Dios, así lo traducen. ¿Por qué le ponen como Dios? Muy fácil, porque detrás de Dios viene la palabra hebrea Elohim. Y recuerden que todas las palabras Elohim la tradujeron como Dios, a pesar de que es un plural. Bueno, entonces se le dice, vas a ser como Dios ante Faraón. Luego también el Eterno les ordena mostrar a Faraón las señales. ¿Recuerdan cómo llega? La misma señal que le mostró a Moisés, dice, extiende tu vara, y luego también le dice, mete tu mano, y ya le dice, para que me creas. Y esa misma señal se la mostró primeramente ¿a quién? A Israel. Dice, porque no me van a creer. Dice, bueno, vas a mostrarles esto. Y luego llegan ante Faraón, ¿y qué hacen? Lo mismo. Aarón extiende la vara, se convierten en serpiente, luego los hechiceros, ¿qué hacen? Los hechiceros de Egipto hacen lo mismo, con la única diferencia es que la serpiente, de Ajarón, que lo que hace que se come a las serpientes de los hechiceros de Egipto, demostrando que hay una superioridad sobre ellos. Y entonces envía esas señales, y lo cual no hacen caso. Dice, miren, nosotros lo podemos hacer igual, es un truco simplemente. Y luego ya viene la primer plaga. Viene la primer plaga. ¿Recuerdan qué fue lo que mandó a hacer Faraón para que no siguiera creciendo Israel? Porque tuvieron miedo. ¿Recuerdan que la parashá anterior vimos eso? Que tuvieron miedo de que Israel estaba creciendo y se estaba fortaleciendo, tanto en número como físicamente eran muy fuertes. Mandó matar a los bebés. ¿Y cómo era la muerte de los bebés? Primero, ¿a través de qué? De las parteras. ¿Recuerdan? Que ellas tuvieron temor de Dios, y dice que Dios las bendijo porque no hicieron eso, no obedecieron al faraón o las indicaciones del faraón. Tuvieron temor. Pero después, cuando vio que no resultó eso, ¿qué es lo que hizo?
que aventaran a los recién nacidos o a los bebés al río Nilo. ¿Sabía usted que esa es la consecuencia? La primera plaga es la consecuencia de esa matanza que hizo Faraón. Por eso les convirtió el agua en sangre. Ahora, también adoraban el río Nilo. ¿Por qué lo adoraban? Porque eso representaba fertilidad, representaba el bienestar. Estaban en una zona desértica. Egipto es una zona desértica. Entonces, al pasar un río ahí tan grande, tan fluido, pues ellos lo tenían como Dios, algo que les estaba dando beneficio, algo que les estaba dando vida en el desierto de alguna manera. Entonces lo consideraban. Pero recuerden que Dios hizo con un propósito estas plagas. Más adelante lo vamos a ver. Luego les dice la plaga de sangre. Bueno, resulta que también emularon esto los brujos, la de sangre, ¿cierto? Fueron al río y convirtieron agua en sangre. Bueno, para la siguiente plaga, que es la segunda, fueron ranas. Ranas. Y ya Faraón le dice a Moisés, manda a llamarlo, le dice, ¿sabes qué? Acaba las ranas porque ya estaba infestado todo Egipto y estaba causando mucho daño en todo Egipto. Y entonces Moshe ora y se acaban las ranas. Pero se endurece el corazón de Faraón. Fíjense que al principio se endurece el corazón del Faraón y como van avanzando las plagas, con tanto daño que ya había surgido sobre Egipto, dice la misma Torá, la misma escritura, que Dios endurecía el corazón de Egipto a propósito. Tenía que mostrar todo su poder. Luego la siguiente plaga es la de piojos. ¿Y qué creen? La de ranas todavía la pudieron llevar a cabo. Todavía la pudieron llevar a cabo. La de ranas. La de piojos ya no pudieron. En esta, los hechiceros ya no pudieron hacer la plaga. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en la de ranas pueden acabar, pueden emular el truco, vamos a llamarle así, y salen ranas también de los hechiceros. ¿Pero qué creen? ¿Por qué mandaron a mandar a Moisés? Porque pudieron sacar ranas, pero ¿qué creen? No pudieron deshacerse de las ranas. Entonces el faraón le dice a Moisés, o manda a llamar al Moisés para que ore y se lleve las planas. Y dice que se juntaron montones, apestaba a carne podrida, obviamente. Estaban las ranas y olía horrible Egipto. Y entonces después ya vienen los piojos y ahí ya no pueden. Ahí ya no pueden. Ya no pudieron ellos hacer piojos de alguna manera y fue una cosa espantosa. Imagínense en el ganado y en las personas y ellos rascándose y no podían deshacerse de esta plaga. Luego viene la plaga que en nuestras traducciones dice moscas. ¿Recuerdan? Incluso en las series, en la televisión dicen moscas. Bueno, no era exactamente moscas. De hecho, la traducción que nosotros ocupamos, que es la Biblia de las Américas, esa Biblia no dice moscas. La que dice moscas es la Reina Valera. No sé la Biblia católica cómo diga o qué otras versiones diga, cómo diga. Pero la de las Américas no dice moscas, dice insectos. ¿Y qué creen? La Biblia hebrea no dice insectos, dice alimañas. Alimañas. ¿Qué es una alimaña? Puede ser cualquier insecto que dañe. Cualquier insecto. Puede ser moscas, puede ser piojos, puede ser garrapatas, puede ser que dañe ganado, que dañe personas, que dañe el campo, cualquier cosa. Esa es una alimaña. Fíjense cómo la traducción, es importante la traducción hebrea, porque ahí nos dice más claramente. Dice que se llenó. Si nosotros leemos la Biblia de las Américas, está más clara porque dice insectos. Entonces puede ser que haya sido mucha clase de insectos lo que los atacó, no solamente moscas, que ya de por sí las moscas son asquerosas, ¿no? Pero si habla de insectos,
Imagínense que dentro de esa plaga hayan salido cucarachas, hayan salido moscas, hayan salido alacranes, hayan salido chinches, garrapatas y dañaron tanto a las personas como al ganado. Imagínense la comezón y que les estaba dañando sus alimentos, sus cosechas, todo. Era una cosa terrible, terrible. Entonces, era una plaga de insectos, no de moscas. Está mal traducida la Reina Valera porque dice moscas, eran alimañas, era una plaga que podía causar cualquier daño. Éxodo 8:21, ahí lo dice claramente. Y fíjense, lo voy a leer en la Biblia de las Américas para que usted vea que claramente cómo esta versión dice insectos. 8:21 dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos. Reina Valera dice moscas, ¿cierto? Aquí dice insectos sobre ti. Fíjese cómo le dice sobre ti. ¿A quién le está hablando? A Faraón. Es el líder, el principal. Entonces le está hablando al Faraón. Dice, y sobre tus siervos, sobre tu pueblo, o sea, todos los que le servían, y luego el pueblo, y luego dentro de tus casas, las casas de los egipcios, se llenará de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Insectos. Entonces, no eran solamente moscas, podían ser mucho tipo de insectos que les estaba causando un daño terrible a todos los egipcios. Pero increíblemente al pueblo de Dios nada, ¿cierto? Porque Dios estaba con ellos. Luego viene la plaga de mortandad del ganado, ¿sí? Y ahí es donde también en el de insectos, me parece, en el de insectos dice que Faraón endureció su corazón. Y ahí no le pida a Moisés que se vayan los insectos. Dice que nada más simplemente endureció su corazón. Imagínense con la comezón, imagínense con la molestia si habían moscas, imagínense de todos los insectos. Y él no se arrepintieron, se aguantaron de alguna manera. ¿Y qué creen? Que les llega la siguiente plaga. Mortandad de ganado. Y se empiezan a morir todos los animales. Todos sus animales que ellos tenían. O sea que les iba a afectar la alimentación, ¿no? Y luego viene la siguiente plaga, la de la sarna o úlceras. Dice que le dijo, avienta el polvo hacia arriba y se va a esparcir el polvo y van a caer sarna o van a crearles úlceras en el cuerpo, tanto de animales como de personas. O sea que los pocos animales que sobrevivieron de la plaga de la mortandad del ganado, los pocos que sobrevivieron, ahí quedaron. Imagínense lo terrible que les pasó. Y si no fuera poco, después la siguiente plaga, se le avisa que va a haber una siguiente plaga y es una plaga de granizo, pero dice también la Biblia que era una plaga de granizo y fuego. El fuego terminó de destruir las cosechas, el granizo terminó de destruir a los animales, aparte de la afectación que era en sus propiedades. Una cosa terrible. Entonces Faraón ahora sí pide que cese esa situación. Y ahora sí manda a llamar a Aarón, a Moshe, a Moisés y a Aarón, y les dice, oren a Dios, incluso les dice, oren a Dios por mí. Incluso les dice, vayan de camino de 3 días. Recuerdan que les habían pedido eso, que fueran 3 días de camino a hacer sus sacrificios. Lo que no entendía Faraón es que Dios lo que estaba haciendo era liberar a su pueblo definitivamente. Definitivamente. Y entonces, ¿qué sucedió? Que él tenía la idea de que nada más iba a ser por esos 3 días y que iba a regresar. Y ya llegan unas negociaciones más adelante. Pero hablando de esto, de esta plaga de granizo, que causó también mucho daño, bueno, ahí es cuando Faraón
reconoce que ha pecado. Dice, he pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, según la palabra griega que viene detrás de pecado, significa errar en el blanco. ¿Qué significa Torah? Que es todo lo contrario. Dar en el blanco. Ir en línea recta, ir en el camino de Dios. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda, sino tendrás que ir al frente. Entonces, pecado es errar en el blanco. Cuando tú te distraes con algo, con la fornicación, con el adulterio, con la muerte, con cualquier pecado, cualquier situación que es mala, que daña la moral de una u otra persona, u ofende a Dios, eso es pecado. Entonces, Faraón y Egipto estaban pecando y estaba yendo en contra de las ¿qué? De las instrucciones de Dios, porque Dios le estaba diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y él al ponerse o al resistirse, él está pecando. Y entonces él ya reconoce, yo estoy errando en el blanco. Y bueno, entonces, hablando de la plaga de piojos, dice que ya no pudieron. Las primeras dos pudieron, bueno, hasta tres vamos a llamarle, cuando las serpientes, las varas las convierten en serpiente, ¿no? Y junto con la de la sangre y junto con la de de las ranas, las pueden emular de alguna manera los hechiceros de Egipto. Pero ya no pudieron con la de piojos. Y el hombre normalmente quiere o pretende ser como Dios. Ahora existe mucho lo que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Que nada más todo gira alrededor del ser humano. Y el ser humano es el mismo Dios y Él puede todo. Usted va con gente que es muy estudiosa, muy preparada académicamente, y como ellos tienen intelecto y como leen mucho y como son científicos y como son, tienen muy buena literatura, están reconocidos por los logros que han hecho académicamente, ellos se creen Dios y no reconocen a Dios. De hecho, muchos de ellos son agnósticos, muchos de ellos son ateos y no creen en Dios. Entonces, en ese tiempo sucedía algo parecido. La hechicería era como la ciencia de hoy. Que ellos pensaban que podían hacer las cosas. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Ellos creían que haciendo una torre iban a llegar a la altura de Dios. Iban a ser como dioses. Y Nimrod se esfuerza y empieza a formar la torre. ¿Pero qué sucedió? Les dice Dios, no, espérame tantito. Yo soy el único Dios y los dispersa. Cambia las lenguas y quedan todos confundidos y ya no pueden lograr su propósito. Y aquí sucede algo igual. Quieren emular las cosas de Dios y ya no pudieron hacer piojos. Hicieron ranas, nada más, pero no pudieron desaparecerlas. Tuvieron que llamar nuevamente a Moisés. Y ahorita, no terminamos de ver todas las plagas, pero más adelante vemos cómo Dios mismo es el que endurece a Faraón, porque Dios quiere mostrar de una vez por todas que Él es el único Dios. ¿A quién le iba a mostrar que es el único Dios verdadero? ¿A quién? A todos. Claro, ¿a quién se lo iba a mostrar? Primero a los que tenían mentalidad de ¿qué? De esclavos, a su pueblo Israel, porque ellos sabían que había un Dios que le había hecho un llamado a su abuelo Abraham, y luego a su abuelo Isaac, y luego a su abuelo Jacob, o Israel. Pero ellos ya habían perdido todo eso, ya eran esclavos, ya estaban oprimidos, y dicen que lo leímos la parashá anterior, que estaban totalmente oprimidos por el pueblo egipcio. Ellos tenían una mentalidad de esclavo. El problema es que mucha gente, aunque conoce de la palabra de Dios, todavía sigue con esa mentalidad de esclavo. No quiere salir de Egipto, de las prácticas del mundo. Entonces quieren emular a Dios y ya no pueden. Nada más Dios les dio chance y les dijo, bueno, pueden hacer 2, 3 cositas, porque el mal, acuérdense que también, de alguna manera, dentro de las fuerzas ocultas, hay poder, pero su poder es ilimitado y su poder es hasta
¿Perdón? Perdón, limitado. Perdón, sí dije limitado. Es limitado. Y es un poder que también, además de que es limitado, es porque Dios les permite tener ese poder. Cuando el Satán llega delante de Dios y le dice, Dios le dice, mira, no hay un hombre como mi hijo Job en toda la tierra. Dios le permite hacerle daño a Job, pero le dice, no vas a hacer esto, esto y esto, esto. No vas a tocar su vida, no vas a tocar esto, esto, esto y esto. O sea, Dios va a permitir ciertas cosas, pero cuando Dios lo decide y hasta qué punto lo decide. No lo que uno quiera. O sea que el diablo, el adversario, va a hacer estragos hasta que Dios lo permite y la persona también lo permite, porque si una persona espiritualmente se descuida, abre puertas y al abrir esas puertas es que legalmente tiene permitido hacer eso. Dios permite hacer eso. Como que se quita la protección de Dios porque esa persona misma se descuida. Entonces, ¿pero cuál es el propósito de las plagas? Ya lo mencionamos de alguna manera. Pero también no era solamente castigar a los egipcios y a Faraón por el maltrato que le hicieron a Israel, sino también mostrar que sus dioses no tienen poder, que solo Él es Dios. Fíjense lo que dice 12:12 de aquí mismo, de Éxodo 12:12. Dice 12:12 de Shemot, de Éxodo. Es la segunda parte o la última parte del versículo, pero vamos a leerlo todo. Dentro de la otra semana lo vamos a ver, obviamente. Es la siguiente porción que corresponde. Pero dice así, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Fíjese lo que dice. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Adonai. ¿Cuáles eran esos dioses de egipcios? Bueno, los egipcios tenían dioses para todo. Y todos los de la plaga del Nilo lo tenían como dios. Tenían una diosa que era rana, bueno, cuerpo de mujer, cabeza de rana. Tenían dios de piojo. Cada uno tiene su nombre. En unas parashá de hace un año, hace 2 años me parece que fue el que los mencioné, no los recuerdo ahorita. De las moscas también, tenían el dios que supuestamente protegía al ganado. Entonces, cuando muere el ganado, hay el mensaje que Dios le está diciendo, ¿saben qué? No tienen poder sus dioses. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy Dios. Le sucedió lo mismo con las úlceras, lo mismo con el granizo. Tenían sus dioses que protegían supuestamente sus cosechas. Cae el granizo, se destruyen, y luego fuego, también se queman, se destruyen. Entonces están siendo avergonzados todos los dioses egipcios. Y no nada más era un dios para cada una de estas cosas. Había luego hasta 2, 3 dioses para cada una de estas cosas. Pero la penúltima plaga, que la vamos a ver la siguiente parashá, y la última están muy ligadas. Y ahorita va a saber usted por qué. Bueno, en la 9ª plaga, Dios manda ¿qué? Va a decir, no, pues es que todavía no hemos llegado a esa parashá, ¿no? O a esa lectura. Son las tinieblas. Antes de los primogénitos son las tinieblas. ¿Qué quiere decir tinieblas? Dice que eran tan pesadas las tinieblas que se podían palpar. O sea, estaba tan oscuro, no se alcanzaba a ver nada. Y tenían un temor los egipcios porque no podían hacer nada. Imagínense estar así varios días. 3 días me parece, ¿verdad? Que fueron. Imagínense para ir al baño. Cuando nosotros tenemos la luz de la luna o de las estrellas en la noche, alcanzamos a ver algo, ¿no? La gente que vive en provincia y que va al baño en las noches, pues alcanza a ver algo, porque se alumbra con la luna, con las estrellas. Pero si no tiene usted nada de visión, y luego más aparte esas tinieblas son densas, le están tocando el cuerpo, pues más temor, ¿no? El que sentía toda esa gente.
Pero ¿por qué está ligada las dos últimas plagas? Porque realmente era su máximo Dios. ¿Quién? El Dios Sol. ¿Quién era este Dios Sol? El Dios Ra. No, Mitra es de los egipcios y lo adoptaron los romanos. No, el Dios de los egipcios. Acuérdense que todas las culturas paganas, su adoración siempre ha sido para el sol. Para el sol, todas. Babilonios, persas, medos, todos, griegos, romanos más adelante, y todos tienen al Dios Sol como parte de su deidad principal. ¿Y aquí qué es lo que pasó? Que Dios le tiene que decir, con que tu Dios es el Dios Sol, ahí te van tinieblas. Y a ver cómo tu Dios Sol te va a salvar, o cómo te va a librar de esta situación. ¿Ya entendieron por qué las tinieblas? El Dios Ra era su máximo Dios, pero no queda ahí el asunto. ¿Quién era el hijo de este Dios Sol? A ver, hermanas, ustedes que les gusta ver telenovelas de las series. Hermanos. El mismo faraón. Acuérdense que en la serie decía que era el Dios aquí en la tierra, de todo Egipto, ¿no? Como decían, el alto y bajo Egipto, algo así, ¿no? Todas las culturas paganas tienen a su Dios y tienen a su hijo Dios. ¿Les suena algo similar? Y esto que vamos a ver es un poquito fuerte y mucho les va a lo mejor hasta molestar, pero esa es la realidad de la escritura. Entonces, aquí la cuestión es que ahí está humillando Dios tanto a su Dios Sol, que es el Dios Ra, como está humillando a su principal líder, que es el faraón. Pero como aún así él no entiende, Dios le tiene que mandar una última plaga. ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué le mandó la última plaga sobre faraón? Sobre sus hijos, perdón. Su hijo perdón, los primogénitos. ¿Por qué? Aparte de que mataron a niños, a los niños israelitas. ¿Por qué? Porque acuérdense que Israel es el primogénito de Dios. Creo que lo leímos, ¿no? La semana pasada. O no sé si lo leímos o viene dentro de la misma parasha. No recuerdo. Pero dice, Israel es mi primogénito. Y así como el Egipto se metió con Israel, siendo primogénito de Dios, Dios mismo humilló a Faraón metiéndose con su primogénito. Y va todo ligado. ¿Por qué? Porque cuando mata a su primogénito, ¿quién iba a tomar el lugar después de Faraón? O bueno, de ese Faraón. Su primogénito. ¿El qué? El hijo del Dios Sol, del Dios Ra. Entonces, de alguna manera está Dios mostrando todo su poder, dañando a toda la descendencia del Faraón. Increíblemente. Pero lo que nos damos cuenta aquí es que Él es más grande que todos los dioses y que el más grande Dios que ellos tenían, que era el Dios Ra, y que se dieran cuenta que nada podían hacer en contra del único Dios verdadero. Dios era el que humilló, destruyó, desbarató a la potencia más grande de su momento. Entonces, así como en todas las culturas paganas, tienen a un Dios, tienen a un hijo Dios y todo este tipo de situaciones, aquí en esta cultura no era la excepción. Tenían a su Dios, y tenían a su hijo Dios. ¿Les suena eso? Sí les suena, ¿verdad? Bueno, pero aquí nos vamos a enfocar de que Moisés, Dios le dice, tú vas a ser Dios delante de Faraón. Tú vas a ser como Dios. ¿Realmente Moisés era Dios? Por eso en la descripción del video dice ahí, hacemos la pregunta, ¿realmente era Dios? No, claro que no era Dios. Pero era el representante de Dios, porque Dios, ¿qué es? Espíritu. Y materialmente se tenía que mostrar el poder de Dios. Y lo tenía que hacer a través de ¿quién? De un hombre. Y en este caso el elegido fue
Moshe. Y lo reafirma. Primero Shemot, Éxodo 4:16. 4:16. La Biblia hebrea, fíjense, la Biblia hebrea, como ellos dicen nada más Dios, entonces, aunque encuentran la palabra Elohim y en todas partes traducen la palabra Elohim como Dios, bueno, en esta parte no la traducen como Dios. La traducen como Señor o como amo. Tú eres amo. Pero nuestras versiones, como de alguna manera, sí traducen todas las palabras Elohim, aquí la tradujeron tal como es, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas y en gran parte de las Biblias, incluso en las católicas. Fíjense lo que dice, ay Dios, no la he buscado y ya la quiero leer, perdón. 4:16, eso fue parte de la parashá anterior. 4:16 dice, además Aarón hablará por ti al pueblo, él te servirá como boca y tú serás para él, ¿cómo qué? Serás como Dios. Fíjense, ¿se acuerdan que todo lo que se avalaba era por medio de 2 o 3 testimonios? Bueno, vamos al 7:1. 7:1 de ahí mismo. ¿Se confirmará o no se confirmará esto? Fíjense lo que dice. Entonces Adonai dijo a Moshe, a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla de parte de Dios. Aquel que también habla, nada más el simple hecho de hablar es un profeta, es también parte de la definición. Entonces, cuando le está diciendo que Aarón va a ser profeta, pero ¿cómo profeta? Pues si el profeta era Moisés, ¿no? Directamente era el que hablaba con Dios. Le dice que él será como profeta porque él es el que va a hablar. Eso es lo que se está refiriendo como profeta. Es el que va a hablar. No es que en sí sea el profeta. Aarón no era el profeta. El que era profeta era Moshe. Le dice, pero él va a ser como tu profeta. O sea, él es el que va a hablar. Porque tú vas a ser el Dios y él va a ser el que va a hablar lo que tú le vas a decir. Pero a su vez, lo que Aarón iba a decir de Moisés, ¿quién se lo estaba diciendo? Dios mismo. ¿Sale? Él no hacía nada por él, sino porque Dios se lo decía. Entonces él le dice, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y a Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Tú hablarás lo que yo, ¿qué? Lo que yo te mande. Entonces no lo que él se le iba a ocurrir. Entonces ¿era Dios? No, no era Dios. Y aquí viene lo que yo les decía. Muchos se van a molestar y van a decir, pero ¿cómo es posible? Jesús es Dios, ¿no? Lo que conocemos como la Trinidad. Y por 2 versículos, claramente de Mateo 28:19 y primera de Juan 5:7, hacen teología de que existe una Trinidad. Y entonces de ahí dicen, ¿saben qué? Hay una Trinidad. Hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Y qué creen? ¿Quieren que les dé una noticia? Bueno, los escritos originales no existen estos pasajes, que están en ninguna Biblia. No están en la Biblia católica. Bueno, están en la Biblia católica porque ya es una traducción, pero los originales no están. Y están en las Biblias cristianas evangélicas y están en cualquier Biblia. Pero en los originales no aparece Mateo 28:19, que dice que los bautizarás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo nos dice Hechos que se bautizaban antes los primeros seguidores del Mesías? En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Nada más. A ver si me encuentran esa cita, me parece que es Hechos 2 o 3. 3 me parece. Dice que se bautizaban o se purificaban en el nombre de ¿qué? De Jesús. Bueno, en el nombre de Yeshua. Aquí nada más, aquí dicen que esa parte donde dice Padre, Hijo y Espíritu Santo
fue añadido después. Y luego primera carta de Juan 5:7. Primera carta de Juan 5:7 dice que 3 son los que dan testimonio. ¿Sí recuerdan? Dice, no, pero es que ahí nos está diciendo 3 también, nos está hablando de 3. Y entonces dicen es el Padre, un Dios, una persona, el Hijo, otra persona, y el Espíritu Santo, otra persona. ¿Y cuántos son? 3. Y de ahí sale la ¿qué? La Trinidad. ¿Pero qué creen? Que también esa parte es añadida. En los escritos originales no existe. Y entonces, ahora nos dicen que hay una Trinidad. Bueno, no ahora, hace cientos de años, siglos que nos dicen eso. Pero como ya ahorita la tecnología está más avanzada y ya se ven los escritos originales, dicen, bueno, no originales, que desafortunadamente no tenemos originales, son las copias. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí dice, bueno, no, ahí no aparece esa parte. Vamos para que les quede un poquito más claro. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Cinco, 7. Fíjense, fíjense lo que dice el 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Esta parte, este versículo es añadido. El que sí viene es el 8. Dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Si se dan cuenta, el versículo 8 dice el Espíritu, el agua y la sangre. El versículo 6 arriba dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre. Ahí ya van 2 elementos, ¿se dan cuenta? Los mismos elementos que dice el versículo 8. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿A quién se está refiriendo nada más? A Yeshua, a Jesús. No se está refiriendo a una Trinidad. Si usted quita el 7 que fue añadido y usted lee el 6 y el 8, es una continuidad. Y no nos está hablando de ninguna Trinidad. Fue añadido que dice los 3. Eso del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, esa frase es la que fue. Cuando dice, porque 3 son los que dan testimonio, se está refiriendo al agua. Acuérdense que cuando Yeshua murió y le enterraron la lanza en el costado, dice que salió agua y sangre. ¿Sí recuerdan? Eso es lo que está diciendo o lo que está reflejando el sacrificio que él hizo. Y tiene su significado. Ahorita no lo vamos a ver, pero tiene su significado tanto el agua como la sangre. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estos versículos son los que ocupan más para decir existe una Trinidad y por ende hay un Dios. Pero la Biblia no hay una parte clara que nos diga que Jesús era Dios. ¿Cómo nos dice y cómo se presentaba él? Como hijo de Dios. Incluso en Juan, que desafortunadamente no la recordé cuando estaba preparando el estudio, bueno, no recordé buscarla, pero está en Juan, dice que Yeshua cuando él hablaba o hacía algo, él lo hacía de parte de Dios. Él hablaba, dice, yo no hablo de parte de mí, sino yo hablo lo que el Padre me dice que yo hable. Si él fuera Dios, ¿por qué él no hablaba de parte de él directamente? ¿Por qué él no tomaba iniciativas para hacer por sí solo? Porque él era hijo de Dios. ¿A dónde voy? A que Moshe representaba a Dios en la tierra delante de Faraón. Yeshua, ¿a quién representa entonces? A Dios también como un profeta. ¿Se acuerdan cuando Moshe dice, y Dios traerá un profeta como yo? ¿Se acuerdan? ¿A quién se está refiriendo? A Yeshua, a Jesús.
un profeta como yo, entre comillas vamos a llamarle, porque era más elevado que él. Por supuesto que Yeshua era más elevado que él, porque era hijo de Dios y él tenía toda autoridad, porque Moshe nada más fue ¿a quién? A Faraón, a Egipto. Pero Yeshua, ¿para qué? Para todo el mundo, para toda la humanidad. Y a través de Yeshua es que nosotros nos acercamos al Padre. Él es el camino. ¿Cuál? Juan 12:49. A ver, vamos a ver qué dice Juan 12:49. Porque si no leemos las citas van a decir, ¿no? ¿Cómo es eso que Yeshua hablaba lo que Dios le decía? Y no lo dice por sí mismo. Juan, gracias hermana por la cita. Por eso la invitamos, porque nos ayuda. Bueno, 49 dice Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Quién está hablando? Hay algunas Biblias que vienen con letras rojas. Cuando vienen esas letras rojas, ahí está hablando Yeshua. Es lo que Yeshua decía. Hay algunas Biblias que no, ¿verdad? Pero por decir mi Biblia sí lo dice con letras rojas. Pero si la suya no dice, ahí está hablando Yeshua. Si usted empieza a leer desde antes, está hablando Yeshua. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿qué hablaba o qué hacía Yeshua? Todo lo que el Padre le decía. O sea, de él mismo no sacaba, porque no era Dios. Nos hicieron creer que era Dios por unos pasajes que fueron añadidos y otros pasajes que fueron mal interpretados. Pero Yeshua era hijo de Dios, era el profeta también enviado al mundo, ya no nada más para salvar a Israel, sino a todo aquel que no era de Israel pudiera añadirse, que quisiera. Y ahí somos injertados en el olivo natural, como dice Romanos 11, y ahora sí ya pertenecemos al pueblo de Dios. Pero era a través de ¿quién? De Yeshua. Así como Moisés liberó al pueblo de Israel y era el que representaba a Dios, así Yeshua tenía toda la autoridad de parte de Dios, representaba a Dios y también nos acercaba a tener una libertad y por ende, ¿qué? La vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿era igual que Moisés? En el concepto de profeta, sí. ¿Más elevado que Moisés? También hay un pasaje que dice que era más elevado que Moisés, porque era el Hijo de Dios. Él tenía toda la autoridad y ya luego dice en una carta a los Corintios, me parece que es la primera, dice que todo el reino que de alguna manera aceptó a Yeshua, a Jesús, iba a ser entregado ¿a quién? Al Padre, porque Él es Dios. Y mismo Yeshua lo dijo en Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si Él hubiera sido Dios, Él hubiera dicho, me van a servir a mí y van a servir al Padre, van a adorarme a mí y van a adorar al Padre. Pero Él dice, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque Yeshua es el camino para llevarte al Padre. Y hay, para profundizar mucho más en el tema, hay muchas citas que aparentemente nos dan esto, de que Jesús es Dios. Pero si usted lee, y yo les he dado este ejercicio siempre, lea usted todas las cartas del Nuevo Testamento, lea todas las cartas del Nuevo Testamento, y usted busque un pasaje bíblico donde los apóstoles se dirigieran a Jesús, que le dijeran, vamos a pedirle algo a Jesús, vamos a orar a Jesús, vamos a darle gracias a Jesús, y usted no va a encontrar un solo pasaje
en todo el Nuevo Testamento, bueno, en todas las cartas de los apóstoles, que sucediera esto. Todo lo que decían, pedían, hacían, oraban, acciones de gracias, ¿a quién eran? Al Padre nada más. Usted vea las cartas de Pablo, lea cualquier carta de Pablo, Romanos, Corintios, la carta a los Efesios, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Colosenses, a las cartas a Timoteo, su discípulo, y usted no va a encontrar que Pablo les enseñe que tienen que dirigirse a Jesús, o que tienen que orar, que tienen que pedirle a Jesús, o que él mismo lo hiciera. Me parece que sí hay una cita, una sola cita, que dice él, yo agradezco a Jesús. Una sola cita en todo el Nuevo Testamento de las cartas. Usted va a leer las cartas, la carta a los Hebreos, tampoco hay un solo versículo que diga que fuera dirigido hacia Jesús, porque Jesús fue el camino para llegar al Padre. No encuentra usted en las cartas de Pedro tampoco ese concepto. No encuentra en la carta de Judas o en las cartas de Juan, va a encontrar ese concepto. Lo encuentra en Apocalipsis, pero lo encuentra no tanto como Dios, sino como rey. Porque acuérdense que él es el rey, viene de Judá y vino como siervo y sufrió como siervo, de hecho, y después va a venir como rey cuando venga por su pueblo, como hijo de Judá, de la descendencia del rey, ¿quién? David. Y ahí viene como líder, como fuerte, como rey. Y dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar ante él. ¿Qué hacían antes la gente ante un rey? Cualquier rey, y eran reyes humanos. Se doblaran, se postraban. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que todos nos vamos a doblar ante Yeshua, ante Jesús, pero como rey, no como Dios. Para que nos quede claro esto. Bueno, yo sé que este mensaje fue un poquito fuerte, este estudio fue un poquito fuerte, porque hay muchas personas que no entienden esto. Dentro de nuestra cultura cristiana nos han enseñado que existe una Trinidad, de que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y de que hay un Padre Dios. Pero la Escritura no nos dice esto. La Escritura nos dice que hay un solo Dios y dice también hay un solo mediador. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Hay un solo Dios y un solo mediador. No dice hay un solo Dios y el segundo Dios, que no es el segundo Dios, sino es la segunda persona de Dios, y es respaldada por la tercera persona de Dios. No dice nada de eso. O sea, hay un solo Dios y un solo mediador. Yeshua, cuando vino a la tierra, cumplió una labor que fue su sacrificio, nos salvó, y él mismo dice, les enviaré el Consolador, el Ruach, el Espíritu, para que los protege, los guía, los dirija. Y después retoma Yeshua, su trabajo por el cual el Eterno lo ha designado. Pero todas las cosas se sujetan a Dios. Además que el Espíritu de Dios es parte de Dios, porque Dios es ¿qué? Es espíritu, no es materia. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición este estudio y que usted comparta y que usted reflexione todo esto. Al Señor tu Dios, y no lo dijo cualquier persona, lo dijo mismo Yeshua, el Hijo de Dios, el Mesías prometido de Israel. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Usted tiene que servir solamente al Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este estudio, Padre, porque hoy estás abriendo nuestro entendimiento, estás abriendo nuestro conocimiento, nos estás hablando, nos estás enseñando, Señor, tu palabra, y tú lo haces, Padre, para conocerte cada día más, Padre. Solamente a ti te alabamos, solamente a ti te servimos, solamente a ti te honramos, porque eres el único Elohim verdadero. Y así como tú mostraste tu autoridad, tu poder sobre todos los dioses falsos de Egipto, tú mostrarás
todo tu poder sobre todos los falsos dioses del mundo entero, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero, que sanas, que salvas, que libertas. Gracias por Yeshua, porque a través de Él nosotros venimos a tu conocimiento, Padre. Gracias porque lo diste, Padre, para que nosotros te conociéramos. Gracias por tu Hijo y gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, que han escuchado este mensaje y todos aquellos que lo escucharán, Padre, que sea de bendición, Padre, y para edificación, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, espero que sea de bendición este comentario de la parashá, de este estudio. Y bueno, compartan, reaccionen. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en el otro comentario de la siguiente parashá, que es la parashá número 15. Y bueno, que tengas una bendecida tarde y un resto del Shabbat en Shalom, en bendición. Y también, terminando Shabbat, que tengas una semana de bendición. Shavuot Tov. Bendiciones.